todos. Dios los bendiga de manera especial a todos y cada uno de ustedes. Qué bueno poder estar una vez más aquí en clase. Gracias por su puntual asistencia. Muchas gracias, hermana Sandra, por el saludo. Gracias por su asistencia puntual. Las dos Sandras. Qué lindo. Buenos días, mi pastor. Diga. Qué bueno que estén adaptados a la clase del día de hoy. Ya finalizando este segundo ciclo de Hebreos. Muy bien. Muy bien. Vamos a hacer una oración para comenzar nuestra clase el día de hoy, por favor. Hagamos una oración pidiéndole al Espíritu Santo que nos acompañe en medio de esta reunión, de esta asamblea virtual de enseñanza. Mientras que venía en camino, estaba recordando cuando Jesús enseñó acerca de algunas parábolas. Mateo puntualmente recordaba la parábola de las semillas, del sembrador que salió a sembrar sus semillas, y dice que se sentó en una barca y era la costumbre de ese tiempo que los maestros, los rabís, enseñaran sentados. Yo venía recordando ese episodio de la vida de Jesús, me pareció hermoso, siendo él el maestro de maestros, siendo él quien del cual deberíamos aprender, ¿no? Nosotros los que nos dedicamos a esta labor tan preciosa de enseñar. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad. Señor, gracias por el tiempo que podemos pasar en tu presencia, gracias por el tiempo que en las madrugadas podemos pasar delante de ti, Dios. Señor, muchas gracias por los tiempos que podemos estar en tu presencia. Yo creo que eso es lo más valioso que podemos tener como cristianos, el estar en tu presencia, Señor. Quiero pedirte que en medio de esta clase, en medio de este tiempo que vamos a tener de enseñanza y de aprendizaje, tú te muevas y tú nos acompañes. Espíritu Santo, por favor, acompáñanos, Señor. Acompaña nuestro camino. Acompaña nuestra clase, Señor. Acompáñame a mí dándome la sabiduría para traer la enseñanza exacta en el nombre de Jesús, y acompaña a tus siervos para tener la sabiduría para aprender y la humildad para recibir, Dios, aún de otros alumnos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Muy bien. 23 personas conectadas en la mañana de hoy. Muy hermoso ver personas que siempre están ahí tan pendientes de su clase, personas tan diligentes, tan puntuales. Me imagino que los demás pues algunas circunstancias se les ha presentado, pero tenemos que iniciar lo más puntual posible. Y vamos a seguir hablando de la carta a los Hebreos, ya hoy tratando de finalizar algunos temas importantes. En la clase de exégesis, Hebreos capítulo 1, yo les había dejado una tarea que, si usted la cumplió fielmente, pues nos va a ayudar mucho a avanzar el día de hoy, porque era hacer un estudio acerca de los últimos capítulos de Hebreos. Entonces esas tareitas que uno deja pues tienen un propósito, ¿no? Pues en este caso el primer propósito es el aprendizaje personal, pero también para poderle dar en este caso el abrebocas y la introducción a lo que sería Hebreos 2, exégesis de Hebreos 2. Muy bien.
Vamos a pasar al capítulo 11 de Hebreos. Es un capítulo bastante interesante, creo que es uno de los capítulos más conocidos. En Hebreos encontramos algunos versículos interesantes, por ejemplo lo que vimos la semana pasada, Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es un versículo que pronto es muy favorito por nosotros los pastores, cuando la iglesia está así como que la membresía no quiere asistir mucho, entonces uno utiliza esos versículos para llamar la atención o exhortar a la congregación. A veces lo hacemos, ¿no? Son versículos conocidos, y el capítulo 11 también es un capítulo bastante conocido por nosotros. Es un capítulo bastante especial porque habla puntualmente de algunos hombres que en el Antiguo Testamento fueron caracterizados por ser hombres de fe. Tenemos que recordar que Hebreos fue escrito, el autor de Hebreos escribe puntualmente esta carta, claro, de una manera muy teológica, muy profunda, pero con un fin y un propósito. Varias cosas denotan en el libro de Hebreos, pero una de ellas, y tal vez la más importante, es hablarle a una comunidad desanimada, a una comunidad que está tratando o ya alejándose de los caminos del Señor, a una comunidad de antiguos judíos que se han vuelto al cristianismo y ahora quieren volver al judaísmo a causa de las persecuciones, a causa de las situaciones difíciles que están viviendo. Y eso es profundamente triste. Creo que la mayoría de nosotros los pastores hemos tenido que enfrentar ese tipo de circunstancias en algún momento de nuestro ministerio, donde la iglesia se desanima, o donde personas importantes, que para nosotros como pastores son muy importantes, no diciendo que hay unos más importantes que otros, sino que hay personas que son llaves, que son ahí cercanos, y de repente se desaniman, no vuelven a la iglesia, y uno dice, ¿qué pasó? Y mucho de lo que uno lee en Hebreos se puede actualizar mucho, ¿no? Aunque no estoy haciendo una clase de hermenéutica ni de homilética para aprender a traer eso a nuestra vida diaria, pero nos podemos identificar con el escritor de Hebreos, la preocupación de un pastor, tal vez un apóstol, ya lo hemos dicho que no sabemos a ciencia cierta quién fue, hay unas posibilidades, pero definitivamente hay una preocupación en el corazón de este hombre de Dios por una comunidad cristiana que está desanimada, están desanimados, están en un profundo desánimo espiritual, en un profundo desánimo con la iglesia, están queriendo volver atrás la mayoría de ellos, y la carta a los Hebreos es contundente y fuerte. Quiero decirles algo importante. El capítulo 11 podríamos encontrar varias palabras claves que nos van a ayudar a nosotros a entender por qué se escribió. Creo que el capítulo 11 es clave en el estudio de los Hebreos. Mire estas palabras importantes que usted podría anotar en este estudio: seguridad, garantía, esperanza, confianza y convicción. Las voy a volver a repetir: seguridad, garantía, confianza y convicción. Estas palabras son relevantes dentro del capítulo 11. Algunas de ustedes las van a encontrar así bien escritas ahí, otras están implícitas en el texto, y se las voy a volver a repetir porque son claves acá: la seguridad, la garantía, la esperanza, la confianza y la convicción. Y para darle una introducción al capítulo 11, quiero que nos devolvamos al 10. Devolvámonos al capítulo 10. Versículo 39.
o un poquito más atrás. Desde el 35 dice, no perdáis, capítulo 10, verso 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón o un gran premio, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Verso 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Y mire cómo termina el verso 39, para dar introducción al capítulo 11. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Lo voy a leer en la TLA, en la versión actual de la Biblia. Por eso no dejen de confiar en Dios, porque sólo así recibirán un gran premio. Sean fuertes y por ningún motivo dejen de confiar en Él cuando estén sufriendo, para que así puedan hacer lo que Dios quiere y reciban lo que Él les ha prometido. Pues Dios dice en la Biblia, muy pronto llegará el que tiene que venir, ya no tarda. Los que me son fieles en todo y confían en mí, vivirán para siempre, pero si dejan de serme fieles, no estaré contento con ellos. Gracias a Dios, nosotros no somos de los que dejan de ser fieles y acaban siendo castigados, sino que somos de los que reciben la salvación por confiar en Dios. Qué interesante estos versículos que acabamos de leer, muy interesantes. Ya vamos a hablar un poquito acerca de la salvación y de si se pierde o no se pierde. Pero déjeme decirle algo desde ahorita, comenzando ya la clase, y es que según este texto, y más adelante vamos a leer en el capítulo 12, nos vamos a dar cuenta que son textos que nos dejan ver que la salvación es algo que se podría perder si usted y yo, o en este caso estos hermanos hebreos o nosotros cristianos el día de hoy, descuidamos la salvación. Ya más adelante vamos a trabajar un poquito más en este tema en el capítulo 12. Muy bien, es una exhortación. Recuerde usted que la Biblia no fue escrita en primera medida, no fue escrita con capítulos, versículos y títulos. La carta, hablando de la carta a los hebreos, era un solo texto recorrido con algunos párrafos de algunos temas, pero pues los que editaron la Biblia lo que hicieron fue darle estos capítulos y versículos por un orden, para darle orden. Pero definitivamente estamos ahí ligados, capítulo 10 y capítulo 11 está muy ligado, está hablando de un mismo tema. Y hay una exhortación muy fuerte de parte de este pastor, de parte de este hombre de Dios, a esta comunidad cristiana. Y la exhortación es, hey, cuidado, tengan cuidado, tengan mucho cuidado, porque muy seguramente pueden perder algo muy valioso, tal vez lo más valioso que se podría perder en la tierra. Habla acerca de correr con paciencia, por tanto hay que hacer las cosas bien, hay que mantenernos, hay que perseverar. Es otra palabra que podríamos introducir en este estudio, la perseverancia del cristiano, que es algo muy importante. Él alienta a sus lectores, les da un aliento recordándoles ahí ya a partir del capítulo 11 los ejemplos de personajes bíblicos del Antiguo Testamento llenos de fe, que también como ellos pasaron por circunstancias muy difíciles,
también como ellos pasaron por circunstancias muy fuertes, muy complicadas, pero aún así se mantuvieron firmes en el llamado divino. Es más, aquí tenemos que hacer una salvedad y algo muy importante que quiero que ustedes tengan en cuenta, y es que el escritor a los hebreos, este pastor, escribe como ejemplo varios hombres de Dios en del antiguo pacto, pero no solamente como un gran ejemplo, escúchenme bien, sino diciéndoles a ellos: hey, ellos no conocieron todo lo que ustedes conocen. Las promesas que ellos recibieron, muchas de ellas nunca las vieron. Nunca. Y hay varios personajes que usted y yo podemos encontrar en el texto bíblico, aquí en Hebreos 11. Y esto es importante de notarlo porque los cristianos a los cuales se les entregó esta carta sí tenían toda la revelación de Cristo. Pero los antiguos, los del antiguo pacto no, y aún así se mantuvieron siendo hombres y mujeres de fe. Y eso es algo a resaltar, mis amados hermanos. Y es muy importante que entendamos que aún nosotros hoy en día también tenemos ya toda la revelación. Porque los hebreos no tenían toda la revelación, tenían el Antiguo Testamento y no sé si alguna carta hayan recibido antes de esta que esté en el canon bíblico, pero nosotros sí la tenemos toda. Tenemos todo el antiguo pacto escrito, tenemos todo el nuevo pacto escrito, y aún así la gente se sigue rebelando y desanimando en contra de las cosas del Señor. Entonces recordemos que esta carta es escrita para esas personas desanimadas, desalentadas, para esas personas que tal vez no querían seguir adelante en los caminos del Señor. Voy a hacer un paneo del capítulo 11, es el que más voy a aclarar en esta mañana. En los otros también los vamos a trabajar, pero de una manera tal vez más devocional, porque así fue escrito. Pero el capítulo 11 es muy, muy interesante y voy a hacer un paneo para que usted entienda. Número 1. Del versículo 1 al versículo 3, estoy hablando del capítulo 11, del versículo 1 al versículo 3 es un prólogo, como una introducción de lo que se quiere hablar. Y habla acerca de la naturaleza de la fe. ¿Qué es la fe? Y cómo se activa la fe y cómo se vive por fe. Del versículo 1 al versículo 3. Del versículo 4 al versículo 7 se habla de la fe de esos grandes hombres de Dios antidiluvianos, los que estuvieron antes del diluvio. Recuerden que la tierra tuvo un momento donde la tierra cambió totalmente, la naturaleza del planeta Tierra cambió totalmente a causa de ese fenómeno natural que Dios envía para la destrucción de la humanidad. Usted recuerda, entonces, esa fe de esos primeros, de esos antidiluvianos, cómo mantuvieron la fe ahí en Génesis, en esos primeros capítulos. Del versículo 8 al versículo 12 vamos a encontrar la fe de Abraham y Sara. Entonces ahí en esos versículos habla puntualmente de la fe de Abraham y Sara. Espero que esté tomando nota, que esto le va a servir mucho. Del capítulo 13 al capítulo 16 habla de la ciudad de Dios como patria de los fieles. Hace como un corte en el tema de los personajes y habla de un tema importante de la ciudad de Dios como patria de los fieles. Ya vamos a ver eso. Del versículo 17 al 22 habla más acerca de la fe de los patriarcas. Del versículo 23 al versículo 28 habla puntualmente de la fe de Moisés. Se enfoca puntualmente el escritor a los hebreos de la fe de Moisés, de este caudillo judío tan importante para ellos, donde usted encuentra la historia bíblica en Números,
Por ejemplo, se encuentra puntualmente toda esa historia acerca de Moisés en Éxodo, Números, por ejemplo, esos capítulos, si usted quiere profundizar, esos libros, si usted quiere profundizar un poco más. Del versículo 29 al 31 habla de la fe durante el éxodo y la conquista. Interesante. Del éxodo y la conquista. ¿Qué fe se tuvo que tener durante esa temporada del pueblo de Israel? Del versículo 32 al versículo 38, otros ejemplos de la fe. Y del versículo 39 al 40 ya retoma. Recuerde usted que el escritor a los Hebreos es un biblista súper profundo y un hombre que profundizó mucho en la cristología y profundiza mucho en quién es Cristo, qué características tenía Cristo. Es un hombre que profundiza en el estudio de la cristología. Entonces vuelve y retoma. En capítulos anteriores hemos visto cómo él exalta a Cristo de una manera tan impresionante, y aquí vuelve y retoma y habla acerca de la fe que viene con Cristo. Entonces vamos allá. Vamos a leer los 3 primeros versículos. En la TLA los quiero leer. Dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Ese es otro de los versículos famosos. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Versículo 2. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él, y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Qué interesante como inicia el escritor a los Hebreos su enseñanza acerca de los grandes hombres de fe de la antigüedad y de las manifestaciones que ellos tuvieron aquí en la tierra. Usted conoce el versículo número 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero me gusta mucho cómo se escribe en la TLA. Me gusta mucho, hay mucha claridad acá. Confiar en Dios, porque aquí estamos hablando, escúchenme bien, estamos hablando no del tipo de fe, de esa fe que hace milagros, de esa fe que tú vas a orar por una persona y se va a sanar, de esa fe que tuvo Pedro para caminar sobre las aguas. Estamos hablando de esa fe que se necesita para perseverar en los caminos del Señor. Y aquí el escritor dice esto: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Mira que hay palabras muy claves como seguridad, como confianza, como convencimiento, como convicción. Esto es clave en el estudio del capítulo 11, súper clave. Definitivamente los hebreos necesitaban entender que la fe no puede ser momentánea. ¿Qué les está queriendo decir el escritor? La fe de ustedes no puede ser momentánea ni circunstancial. Mire el verso 3. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho antes fue hecho de cosas que no podían verse. Escúcheme bien esto. La fe de los hebreos no podía ser momentánea ni circunstancial. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podía basarse en las circunstancias. Si yo estoy bien, entonces tengo fe y estoy en la iglesia juicioso.
Y si todo va bien, entonces ahí voy a estar. Y si todo va chévere, entonces y si hay trabajo, y si hay buena economía, y si hay salud, entonces ahí estoy. Y cuando eso se acaba, entonces ya no estoy. Es importante que haya una convicción, que haya una confianza, que haya realmente convicción en cada uno de ellos. Exhorta el escritor a los hebreos a que no solamente mantengan la paciencia, sino mantengan la cordura y mantengan la confianza en Dios. Entonces, esa es la preocupación del escritor. Una preocupación que muy seguramente yo lo que noto acá es un pastor. No puede ser más que una persona que ama la iglesia, que está dando su vida por la congregación. Pero mire el verso 3. Dice, y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya, tomando de lo que no se ve para hacer algo que ahora nosotros podemos ver. Qué confianza tan impresionante y qué fe tan impresionante se debe tener para creer que de lo invisible se creó lo visible. Porque muy seguramente los hebreos estaban colocando su mirada en lo que veían en ese momento, en lo circunstancial, pero se les estaba olvidando que hay algo más allá del sol, que hay un mundo espiritual, y de ese mundo espiritual fue creado este mundo terrenal. Muy seguramente se les estaba olvidando que nuestras convicciones son 100% espirituales y que nuestra confianza está en un Dios que fue capaz de crear todo con una sola orden, hablando con palabras, y que las circunstancias no los podían llevar a tal desánimo que se alejaran de ese Dios que es capaz de crear todo con una sola orden. Yo creo que nosotros hoy en día podríamos semejarnos, parecernos y tal vez sentir lo que los hebreos estaban sintiendo. Y algunos de nosotros pastores podríamos sentir la preocupación que este pastor sentía por esta iglesia. Estoy abriendo unas comillas, pero yo creo que eso nos puede pasar, ¿cierto? O en algún momento lo hemos vivido, donde la fe se nos está acabando, o donde vemos que hay alguien que está perdiendo su fe. Entonces el escritor a los hebreos tiene que ser contundente. Iglesia, no es el momento de perder la fe. Iglesia, no importan las circunstancias, no importan los problemas, no importa el dolor, no importa la persecución, no pierdan la fe. Pastores, no pierdan la confianza en Dios. Y entonces empieza a hablar acerca de estos personajes bíblicos, y como ya lo dije, hay va en orden, ¿no? El escritor de los Hebreos es muy organizado en su manera de escribir, y empieza con algunos personajes antidiluvianos, como Abel, habla acerca de Abel, como Enoc, por ejemplo, Abel en el versículo 4, Enoc en los versículos 5 y 6, y el mismo Noé en el versículo 7. Entonces a mí me gustaría preguntar, vamos a ser un poquito interactivos, un poquito más que de costumbre, y preguntarle, por ejemplo, a Amparo, me gustaría que nos respondieras. ¿Por qué, rápidamente, y tiene que ser muy puntual, ¿no? Cada vez que participemos, para que nos alcance el tiempo? Pero la hermana Amparo, por favor, la pregunta es, ¿por qué por qué el escritor de Hebreos considera que Abel, el hijo de Adán y Eva,
¿Por qué él considera que Abel es un hombre de fe y un ejemplo de fe? Amparo, te escuchamos. Buenos días, yo digo que porque él entregó todo lo que tenía, o sea, ofreció lo más preciado que él tenía, y fue un hombre que resaltaba la fe en su ofrenda, yo digo. Muy bien, gracias mi hermana Amparo. Quiero escuchar también al hermano Wilson Prada. Cuéntanos, ¿por qué tú consideras que el escritor a los Hebreos tomó como ejemplo a Abel, como un hombre de fe? Buenos días para todos. Él tomó a Abel de ejemplo porque él le creyó a Dios. Le creyó a Dios de pronto de lo que él le daba, del fruto que le daba en la tierra, y parte de esa ofrenda fue como decirle: hey, creo en lo que tú haces, tú me estás dando. Por eso creo que él lo hizo, fue creyendo más en Dios. Muchas gracias, muchas gracias. Sandra Rosso, ¿por qué consideras eso? Buenos días para todos. Em, yo considero eso porque definitivamente Abel tenía sus ojos puestos en Dios. Estaba seguro que lo que Dios había prometido lo iba a cumplir. Y en el corazón de Abel estaba el agradar a Dios. O sea, de verdad yo veo que Abel era un hombre que amaba a Dios y quería agradarlo con su ofrenda. Eso es lo que veo. Muchas gracias. El hermano César Coronado y Jefferson, y ahí terminamos esta primera participación. Hermano César, cuéntanos. Buenos días, Buenos bendiciones días. para todos. Recordemos que el escritor de estos libros, de los primeros 5 libros, prácticamente es Moisés, inspiración por el Espíritu Santo. Ahora, vemos desde el punto, la perspectiva de Moisés, que lo que estaba ofreciendo Abel, que es de quien estamos hablando, se acercaba más a un sacrificio, que era lo que a futuro iba a simbolizar el Cordero. Lo otro que dice la Biblia, claramente connota en muchas traducciones, es que escogió de lo mejor. Entonces, el hecho de escoger lo mejor a Dios significa agradar a Dios, estar más cerca y tener una fe más profunda en escoger lo mejor, sabiendo, como dice la misma escritura, que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, desde ese punto de vista, los héroes de la fe están enmarcados en el libro de Hebreo por lo que hicieron sobrepasar a los demás en cuanto a la fe. Muchas gracias, hermano César. Jefferson. Buenos días para todos. Yo no creo, yo estoy convencido que lo nombran ahí como uno de los que tiene más, o sea, la fe más, uno de los duros de la fe, es porque él nunca lo dudó. Y sí, y cuando dio la ofrenda, dio lo mejor que él tenía, porque nunca dudó quién era Dios. Bueno, ya vamos a revisar acá un tema del sonido. Listo, dejémoslo ahí, ya te doy la palabra, Delphi, ahorita con la siguiente participación para que podamos avanzar. Hay varios asuntos acá. Número 1, por supuesto que los dos hermanos fueron a presentar una ofrenda, pero una de esas ofrendas fue aceptada y agradó a Dios y la otra no. Usted conoce la historia. La ofrenda de Abel fue aceptada por varias cosas, ya lo dijeron ustedes, por la actitud de Abel con Dios, por el querer agradar a Dios, por el querer adorar a Dios, y por la calidad y la magnitud y qué tipo de ofrenda él ofreció, ¿no? Eso es muy importante que lo entendamos. Ahora bien, ¿de dónde ellos sacaron esa información? ¿Por qué Caín? Porque también Caín ofreció algo, que lo hizo de mala gana o de mala manera, o no ofreció lo que tenía que ofrecer. Es un tema de discusión, a debatir, pero ¿por qué? ¿De dónde ellos aprendieron eso de la ofrenda?
¿Por qué tenían ellos, tal vez era una costumbre, aunque acá en el texto bíblico encontramos que una sola vez Caín y Abel fueron a ofrecer una ofrenda a Dios, pero muy posiblemente ya lo habían hecho, muy posiblemente era una costumbre familiar. Entonces, ¿de dónde lo aprenden? De sus padres, en definitiva. Muy seguramente sus padres fueron quienes los guiaron a ese entendimiento, ¿cierto? Ese entendimiento de lo que era adorar a Dios. Nosotros estamos hoy en día muy occidentalizados y entendemos que la adoración es un cántico, es unas palmas, es un grito de júbilo, es un salto, es levantar unas manos, es tocar un instrumento. Pero bíblicamente, la adoración y la exaltación a Dios y las ofrendas a Dios, o más bien las ofrendas a Dios, y en el Antiguo Testamento lo que eran ofrendas y diezmos, eran parte de la adoración. Entendemos eso, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que ser muy claros con eso. ¿Qué se le presenta a Dios y de qué manera se le presenta? Porque Dios no recibe cualquier clase de adoración. Y Abel es un ejemplo de adorador. Usted no lo ve cantando ni dirigiendo al pueblo a adorar a Dios ni escribiendo canciones. Moisés sí lo hace, por ejemplo. Moisés escribe unos salmos maravillosos y de ahí para arriba podemos encontrar mucha música en la Biblia. Pero Abel no. Es más, la música nace después, capítulos más adelante, en el mismo libro de Génesis. Pero acá no existe música. No existe la adoración musical, existe una adoración con ofrendas. Y yo creo que eso es algo importante que nosotros hoy en día debemos entender. Y es que el momento de las ofrendas en la iglesia, de las ofrendas en nuestros cultos, son un acto de adoración. Y Abel lo entendió. Tal vez una de las cosas que más tocó el corazón de Dios fue ver un adorador en el altar. Y un adorador sabe qué tiene que ofrecer y cómo tiene que ofrecerlo. Entonces para Abel no era un impedimento ni un dolor sacrificar un animal y entregárselo al Señor. Eso me llama poderosamente la atención. Avancemos un poco más. El tema de Enoc. ¿Por qué el escritor de Hebreos considera que Enoc es un ejemplo de fe para los hebreos? ¿Por qué? Delphi, tal vez que tienes la mano levantada y quieres participar, ¿nos podrías responder? Amén, 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 pastor. Yo quería participar de la pregunta anterior, ¿verdad? Porque todos leemos en la palabra que las ofrendas estaban bonitas. Ninguna de las dos ofrendas estaban mal. Pero ¿qué era lo que había en el corazón del uno y qué era lo que había en el corazón del otro? ¿Con qué adoración se la dio el uno y con qué adoración se la daba Abel, verdad? Eso es lo que Dios recibe. En cuanto a Enoc, vemos una fe, vemos algo maravilloso y lo que a Dios le agrada, porque el mismo Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y usted lo comentaba ahorita y decía, no es cuando estamos bien. Creerle a Dios es en todas las circunstancias. Entonces yo me baso en ese texto bíblico, que en todo tiempo debemos mostrar de que le creemos a Dios. Y eso nos hace a nosotros perseverar. Porque en las circunstancias que pasamos es cuando vemos que Dios está ahí y nosotros debemos avanzar sobre eso, profe. Era eso. Listo. ¿Quién más le gustaría participar acerca de Enoc? ¿Por qué usted considera que el escritor a los Hebreos dice que Enoc es un ejemplo de fe? ¿Quién quiere participar? Porque Abel expresó el amor de esa forma hacia Dios. Estamos, sí, mi amada, pero estamos con Enoc ya, ¿listo? Ya pasamos a Enoc, tenemos que avanzar. Enoc. ¿Por qué consideran que Enoc fue un ejemplo o sigue siendo un ejemplo de fe? Que hay una mano levantada, nuestro amado
David, cuéntanos puntualmente, muy puntual, hijo, por favor. Bueno, Enoch, Enoch fue un ejemplo de fe, ya que siguió todo su viaje a Jesucristo, a Dios, y desapareció. Por eso es un ejemplo de fe que debemos seguir ese modelo de ejemplo para poder ser como Enoch, porque Enoch siguió a Dios y un día Dios se lo llevó, desapareció. Muy bien, muy bien. Eunice, mi hermana Eunice. Pastor, bueno, la historia de Lot, la Biblia dice en Génesis 5:24 que él caminó con Dios y pues demuestra que la fe lleva a una relación muy cercana y bendecida con Dios. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Amén. Sí, pastor. Amén. ¿Quién, Héctor? ¿César? César, nuevamente César, cuéntanos. En cuanto al relato de Enoch, hay una particularidad y es que habla de dos caminar. El primer caminar, la Biblia no hace mucho énfasis, simplemente someramente dice, en el segundo hace énfasis y caminó Dios, o sea que tuvo dos formas de caminar. Acuérdense que con el respecto a Moisés, cuando le dice que le quite el calzado, porque eso significa la forma de vida, entonces el caminar significa una forma de vida. Cuando habla de Enoch en un segundo caminar, quiere decir que la forma de vivir de Enoch fue diferente cuando Dios lo arrebata a cuando él inicialmente comienza a buscarlo. Entonces hace referencia a dos cambios, a un cambio en su vida. Muy bien. Me llama muchísimo la atención como lo leemos en el versículo 6 en la TLA. Dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Eso es algo que a Dios no le gusta. Usted lo conoce en la Reina Valera, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero quiero leerlo en la TLA, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Sigo la lectura. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Cuando una palabra se repite en un texto bíblico es importante, vale la pena resaltarla y ponerle atención. Y aquí en la TLA encontramos una palabra que se repite y es amistad. La amistad. Y muy seguramente y sin temor a equivocaciones, Enoc caminó siendo amigo de Dios. Era un amigo de Dios. No pudimos conocer todo acerca de Enoc. Hay un capítulo que habla de él. Y no pudimos conocer todo su bagaje acá en la tierra. Pero lo que sí sabíamos era que conocía a Dios. Era amigo de Dios. Y yo creo que eso es algo importantísimo para los hebreos. Muy seguramente ellos vivían una vida religiosa, cristiana, eran juiciosos, iban a culto por aquí, por allá, pero se les había olvidado ser amigos de Dios. Y Enoc es un ejemplo hermoso de lo que es caminar agarrado de la mano de Dios siendo su amigo. Ahora, ¿quién inicia una amistad entre Dios y el hombre? ¿El hombre o Dios? Dios. Dios desde el principio creó al hombre para que el hombre camine con él, para tener una amistad con el hombre. Usted conoce la historia, a raíz del pecado eso se destruye, pero parece que Enoc supo construir una amistad, supo construir un caminar diferente. Y en medio de una generación perversa, Enoc se convierte en un amigo de Dios. A tal punto era la amistad de Enoc con Dios que Dios se lo llevó. Uno de los personajes de la Biblia que no conoció muerte, igual que Elías. Usted lee la Biblia y Elías tampoco murió. Dios se lo llevó. Dice la Biblia que a Enoc Dios se lo llevó. Le agradó tanto la amistad que pudo tener con Enoc que dijo: a este me lo llevo, lo quiero tener cerca.
Puntualmente no podemos asegurar cómo fue ese que Dios se lo llevó. La Biblia no lo relata, ¿no? Pero dice que Dios se lo llevó, y si la Biblia dice que Dios se lo llevó, Dios se lo llevó. Pero había una amistad, una profunda amistad. ¿Sabe qué nos quisiera enseñar el autor de los Hebreos? Si estuviera con nosotros hoy en día escribiéndonos esta carta, nos diría: iglesia de Bogotá, iglesia de Colombia, iglesia del siglo XXI, caminen con Dios, sean amigos de Dios. Yo quiero preguntar, porque hoy quiero que participemos, y de verdad yo quiero decirles de todo corazón, yo los veo muy participativos, pero quiero que me respondan lo que les pregunto para poder avanzar, porque si de pronto me responden una pregunta anterior, nos devolvemos. Por favor, ayúdenme. Ustedes saben que en estas clases no es por nosotros, sino el factor tiempo nos impide mucho, a veces trabajar en talleres y cosas así. Pero yo quiero preguntar ahora, respóndame en esto: ¿cómo hacemos hoy en día nosotros? Porque nosotros somos no iguales, pero muy similares a los hebreos. Estamos en el nuevo pacto. No somos Enoc, no estamos en el antiguo pacto, estamos en el nuevo. ¿Cómo hacer nosotros hoy en día para caminar con Dios siendo sus amigos? Alguien que me responda a eso. Pastor, buenos días. ¿Quién está hablando, por favor? Ayúdame. Maritza Bayona. Hermana Maritza, ¿cómo ser amigos de Dios? Porque eso suena muy lindo, muy especial, pero ¿cómo? Yo pienso que dentro de los principios básicos que está estructurándose en la carta de los Hebreos se habla mucho de la fe, y sí, para nosotros ser amigos de Dios tenemos que reconocer realmente esa fe como una fe verdadera y caminar en fe por encima de todo para poder hacer su voluntad. El siguiente aspecto sería la obediencia, porque se habla de la obediencia que tuvieron los antiguos para agradar al Señor. Y el tercero sería la rectitud, porque precisamente de esos antiguos agradaron a Dios precisamente por la rectitud y por su, digamos, su estilo de vida diferente a lo que se vivía en el pecado de esa época. Quiere decir que eran hombres rectos a la vista de Dios. Y obviamente para nosotros poder cumplir con esa fe, esa obediencia y esa rectitud, debemos ser transformados, porque nosotros como cristianos tenemos que ser testimonio de la transformación del Señor en nuestras vidas. Yo creo que cumpliendo esos principios podríamos llegar a ser esos grandes amigos del Señor. Listo, muy bien, excelente. Una persona más, por favor. Puede ser Juan Carlos. Complementando lo que dijo la doctora Maritza, pues hay una brecha muy enorme en seguir a Dios, a creerle a Dios. Hay muchos cristianos que están viendo milagros, las promesas, pero mientras Dios no les hace el milagro a ellos o no tienen una interacción o una comunión íntima con Dios, no le creen completamente a Dios. Y eso fue lo bello de que Enoc caminó y se consideró por el mismo Dios que era su amigo, porque vio en él virtudes, valores y principios que quizás los otros no eran transparentes o no lo demostraban, o simplemente lo aparentaban. Muchas gracias. Acá Héctor me está diciendo que la hermana Miriam quiere participar desde hace rato y no le hemos dado la oportunidad. Hermana Miriam, por favor. Amén. Buenos días para todos. Pastor, pues Dios quiere que nosotros reflejemos a Enoc en este tiempo, ya que Él quiere que nosotros, a través de la intimidad con Él, descubramos los secretos que hay en la plenitud de esa intimidad con Él, para nosotros poder lograr y aprender todo lo que Dios tiene para nosotros en estos tiempos a través de la fe. Entonces es lo que Dios quiere a través de Hebreo 11, y aquí donde estamos leyendo en Hebreo 6, 11:6, donde Enoc dice que fue tanto la intimidad de Enoc que pudo llevárselo a la presencia de Él, ¿sí? Y en este tiempo Dios quiere que nosotros seamos así, que tengamos esa fe de Enoc para transmitirnos y conectarnos a su espíritu y poder desarrollar ese conocimiento de plenitud que hay en Dios para con nosotros el hombre a través de su espíritu. Esa es mi opinión de hoy en la participación. Amén. Muchas gracias. Es importante que entendamos algo, es un principio.
En la amistad, en la verdadera amistad, debe existir un principio y un valor muy importante, y es el amor. No puede existir una amistad verdadera sin amor. ¿Recuerda usted la amistad que tuvo David y Jonatán? Había un amor entre esos dos varones, porque eran varones, pero había un amor tal entre ellos que aún se cubrieron las espaldas, aún Jonatán le cubrió las espaldas a David, aún a costa de su propia vida y de la locura endemoniada de su papá Saúl. Había un amor tan fuerte entre estos dos, y yo me atrevo a asegurar que el amor que sentía Enoc por Dios lo llevaba a una vida de obediencia, ustedes ya lo dijeron, de una obediencia sincera, de una intimidad, de una obediencia, de un querer no ser como los demás, sino ser como a Dios le agrada que uno sea. Él no tenía la Biblia, él no tenía la palabra de Dios, ni siquiera el antiguo pacto estaba escrito, pero tenía comunión, tenía relación. Mire lo que dice Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo creo que esto es un principio escritural que no podemos cambiar. Una persona que realmente quiere caminar con Dios, una persona que realmente dice que ama a Dios, es una persona que se esfuerza diariamente por guardar y obedecer fielmente los mandamientos del Señor. Yo quiero decirles algo, amados alumnos, mis amados consiervos pastores, los amados líderes que están acá conectados, están en esta clase recibiendo. No podemos decir que amamos a Dios sin obediencia. Eso va ligado, va unido, amarrado. La obediencia a Dios es el sinónimo más grande del amor que podemos decir que tenemos por Él. Yo no puedo decir que amo a mi padre si no lo obedezco. Si yo digo, yo amo a mi papá, feliz día del papá, y le doy un regalo el día de cumpleaños y feliz día y Navidad y no sé qué, pero cada vez que él me da una orden yo le desobedezco y soy rebelde, no lo estoy amando. El amor se demuestra con obediencia. Y yo creo que cuando la Biblia se refiere a que Enoc caminó con Dios, era porque tenía una relación con Dios tal que Dios le hablaba y le decía, es por tal camino, sí Señor. Ahora haz tal cosa, sí Señor. Ahora haz tal otra, sí Señor. ¿Cuántos años caminó Enoc aquí en esta tierra? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuántos años? Léalo rápido ahí en su Biblia en Génesis. ¿Cuántos años duró Enoc caminando aquí en la tierra? Alguien que lo responda rápido. ¿Nadie sabe? Ayúdenme, quiero que participemos. Héctor, ayúdame, tú, alguno, por favor. ¿Cuántos años caminó Enoc aquí en la tierra? Creo que fueron más de 300 años, pero no tengo la certeza. 365. ¿Qué dice la Biblia? Dice 365 años. Imagínese usted, un hombre que fielmente durante más de 300, casi 400 años caminó en una tierra perversa, mala, destruida por el pecado, fiel a Dios, caminando con Dios. Imagínese el grado de obediencia que tuvo este hombre para que Dios se lo llevara. Ahora, hay hermanos cristianos que llevan 10 años en la iglesia, el pastor no los saludó el domingo y no volvieron a culto. No digo más, avancemos. Si no me pongo a predicar y no les gusta que predique, sino que enseñe. Muy bien, sigamos con el otro personaje, Noé. Noé. ¿Por qué usted considera que Noé fue un hombre que eligió el escritor de Hebreos para ser ejemplo de fe? ¿Por qué usted lo considera? Ese me parece que es sencillo. ¿Quién quiere responder rápidamente? Por acá hay una mano levantada, es que no puedo ver el nombre. Dios. César, mi amado, Dios te bendiga, por favor, nuevamente. ¿Por qué Noé?
No sé si me voy a adelantar a lo que va a decir usted, pero una de las cosas que estaba tocando ahorita la doctora Maritza y hemos visto y vamos a ver en estos personajes son dos cosas importantes. Nosotros como seres humanos amamos a veces por instinto, los padres a los hijos así sean imperfectos, los esposos a las esposas, viceversa. Yo pienso que una de las cosas que liga de verdad en todos estos personajes son dos cosas importantes. Número uno, creer, porque tú de pronto comienzas a conocer a una persona, pero primero le crees. El novio ama a la novia porque le cree, porque cree que es la figura perfecta para él, y lo otro es porque le obedece. Y pienso que tanto Abraham, Enoc, la Biblia habla de justificación por creerle. Y eso es lo que es la fe. Y lo otro es que cuando crees, entonces obedeces. Abraham salió de tierra de los caldeos porque le creyó a Dios. Mi amado César, pues seamos puntuales con la respuesta. Noé. Ya te me adelantaste a Abraham. Noé. No hemos llegado a Abraham, por favor. Es que usted tocaba y decía que desde el punto de vista de los hebreos, y creo que eso es lo que está pasando, que ellos no le han creído y por eso es que no ha podido manifestarse a ellos. Listo. ¿Alguien tiene la respuesta de Noé? Por favor, ayúdenme para poder hacer la clase bien dinámica y no avanzar a donde no queremos avanzar o no devolvernos. Por favor, Noé. ¿Quién quisiera responder? Juan Carlos Coronado, mi amado Juan Carlos. ¿Sí? No, creo que habló fue César. ¿Por qué Noé? Preguntémosle al pastor Robinson, por ejemplo. Amén, amén, mi amado, amén. Mi pastor, mi profesor, en el libro de Mateo 25, 12, le dice el Señor a las 5 vírgenes que no entraron, les dijo, de cierto os digo, no os conozco. Y una de las cosas, que hablo de la obediencia, hablo del amor, pero hay otro punto que es la oración, la intimidad con el Señor, y si no tenemos esta intimidad con Dios no podemos conocerlo, no podemos tener fe y no podemos tener las otras características. Es necesario nosotros tener una intimidad con el Señor para poder que nuestra fe sea una fe activa y que el Señor pueda colocar la mirada en nosotros. Ese es mi concepto, pastor. Sí, señor, muy bien. Joana, cuéntanos, Noé, ¿por qué? Ya, pastor, ¿por qué? Porque nunca había llovido en la tierra, entonces él no sabía que era lluvia, ninguno en la faz de la tierra sabía que era lluvia, él simplemente creyó a lo que Dios le dijo de que iba a llover y obedeció cuando le dijo ve y haz el arca. Muy bien, muy bien. Alguien más levantó la mano, pero no alcancé a mirar quién. Creo que es otra hermana. Listo, paremos ahí para avanzar. ¿O sí, quién está levantando? Ya te doy la palabra, David, ya que ya participaste. Espérame un momentico, ¿listo? Importante esto. Habla, David, rápido, pero al punto, por favor, Davidcito, por favor, al punto, papá. Bueno, se dice que Noé caminó con Dios durante 600 años. Listo. Yo quiero recordarles que el tema de las participaciones, de ser así un poquito como rápido, es por el factor tiempo, ¿listo? No es por otra cosa. No se van a tomar a pecho que hay cosas que a veces somos como muy... Pero bueno, yo quiero hablar un poquito de Noé, porque a diferencia de Abel y a diferencia de Enoc, Noé tuvo una particularidad. Claro que confió en Dios. Claro que fue un hombre que obedeció a Dios. 100 años construyendo un arca y en medio de una generación que no creía y malvada, y usted conoce la historia y todo esto. Pero Noé tenía otra particularidad, otra característica, y es que Noé fue un heraldo. Noé fue un comunicador. Noé fue un personaje bíblico que durante esos años que estuvo construyendo el arca, desde que Dios le habló hasta que viene el diluvio, mire, esa es la primera característica importante.
¿Qué pasó con Noé? Noé comunicó el mensaje divino. ¿Qué le decía a los vecinos? ¿Qué le decía a los amigos? ¿Qué le decía a los familiares? Va a llover, va a caer agua del cielo, bla, bla, bla. Comunicó el mensaje. Aún a pesar de las burlas, aún a pesar de las circunstancias, aún a pesar de la incredulidad, aún a pesar de muchas cosas. ¿Qué pasó con Noé? Fue un heraldo, fue un comunicador. Digámoslo así, fue un predicador, porque un predicador ¿qué hace? Transmitir la palabra de Dios. Él que hacía transmitir lo que Dios le había dicho. Ahora, lea la Biblia. Dios se le aparece a Noé. Le agradó la manera de ser de Noé, le agradó su carácter. Dijo, este hombre no lo voy a matar en el diluvio, lo voy a escoger para salvar a la humanidad, para darle otra oportunidad al ser humano, a él y a su familia. Le habla, se le aparece Dios, le habla. Y pregunto yo, ¿Dios le volvió a hablar en el transcurso del tiempo hasta que llegó el diluvio? Una sola vez le habló, bíblicamente. Una sola vez se le aparece Dios y le habla puntualmente de lo que va a pasar y lo que él tiene que hacer. Y nunca más le habló. Yo no sé si usted aguantaría, nosotros que tenemos una relación con Dios, usted aguantaría toda una vida sin que Dios le hablara, sin escuchar la voz de Dios, sino simplemente recibir una orden de Dios y empezar a cumplirla. Nunca más. Hubo una obediencia tan firme y tan fiel de parte de Noé. Miren la diferencia entre Enoc y Abel, porque es que Dios a Abel no le mandó a hacer nada. Y Dios a Enoc no le mandó a hacer nada. A Noé le puso una tarea específica. Tarea específica. Hay una gran diferencia entre estos tres personajes antidiluvianos. Espero que me esté haciendo entender. Avancemos, por favor. El tiempo nos está cobrando. Ya vimos los personajes antidiluvianos. Vamos con Abraham y Sara. Vamos con alguna fe de los patriarcas, de algunos patriarcas, y vamos a hablar de Moisés, el éxodo y la conquista de la tierra prometida. Eso está a partir del versículo 8. Alguien que rápidamente, así puntualmente, de verdad al punto, me hable un poco acerca de Abraham, de Isaac, de Jacob. Alguien que me hable acerca de estos hombres, alguien que me hable acerca de Sara. ¿Por qué el escritor a los hebreos decide, desde el versículo 8 hasta el versículo 12, decide que estos personajes deberían ser unos ejemplos de fe? Por ejemplo, Andrés Embus, y ya te doy la palabra, Sandra Yance, gracias por participar. Andrés Embus, ¿estás ahí? Nos gustaría escuchar tu voz. Andrés. Entonces continuamos con la hermana Sandra Yance. Hermana Sandra, cuéntanos. Amén, buenos días, Dios les bendiga a todos. Yo pienso que fueron personajes que fueron insignia, que hicieron algo puntual y marcaron historia, y por ende pues debe ser ejemplo, amén, ser reconocido, reconocérseles, para así poder tomar parte de allí, de lo que hicieron ellos, fue obedecer, escuchar y obedecer a ojo cerrado. Muy bien, gracias hermana Sandra, obedecer a ojo cerrado, Dios mío. Jennifer Sánchez, queremos escuchar tu voz de predicadora. Cuéntanos, ¿por qué Abraham, los otros patriarcas, sus hijos, su hijo, su nieto, por qué Sara son ejemplo de fe? Bueno, buenos días para todos. Pues yo veo que eran personas que obedecían sin refutar, o sea, simplemente les decía algo y ellos lo hacían. Muy bien. Eso es lo que ellos no andaban refutando, no andaban preguntando el por qué, pero para qué, pero Dios, sino que simplemente hacían lo que Dios les mandaba. Muy bien. Otra pregunta. ¿Por qué Abraham, a pesar de sus fracasos,
porque tuvo varios fracasos, cometió varios errores. ¿Por qué Abraham, a pesar de sus fracasos, fue considerado como el padre de la fe en la Biblia? Le voy a comentar algunos fracasos de Abraham. Por ejemplo, Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, de Ur de los Caldeos, y ve a la tierra que te mostraré. Y se lleva al papá y se lleva al sobrino. Luego no tenía que salir de su tierra y de su parentela, y el primero que se le muere en el camino es el papá. Se le murió el ídolo, porque era un ídolo. Y después el sobrino se le revela y usted ya conoce la historia. Fracasos. Se va con la vieja Sara, llamada Sarai en un inicio. ¿Y qué pasa con ellos? Llegan a cierta tierra y el rey de esa tierra le echó el ojo a la vieja. Dice: uy, esta cuarentona está como, esta cincuentona todavía aguanta. ¿Y qué hace Abraham? Ay, no nos metamos en problemas, de pronto me matan, diga que es mi hermana, no sé qué. Error. Después le hace caso a la esposa y va y tiene relaciones sexuales, prácticamente una violación a su esclava Agar. ¿Por qué? Ojo con esta pregunta: ¿por qué, a pesar de los fracasos morales y de falta de fe que tuvo Abraham, es considerado el padre de la fe? ¿Usted qué considera? ¿Por qué usted piensa que Dios lo considera como un gran ejemplo de fe? No solamente la escritora a los hebreos, lea la Biblia. ¿Por qué? Alguien que quisiera responder a esa pregunta. Profe, yo pienso que por la perseverancia. Sí, señor. Siga, continúa. Amén. Por la perseverancia. Profe, por la perseverancia. Y a pesar de que él de pronto cometió esos errores, como usted dice, ¿verdad? Y no hizo de pronto al pie de la letra lo que Dios le dijo que fue: sal de tu tierra y de tu parentela. Él, a pesar de eso, siguió. A pesar de eso, avanzó, y a pesar de eso, creyó a Dios. Muy bien. ¿Quién más? ¿Qué otra respuesta podrían dar? Pastor, buenos días. Pienso yo que porque él era amigo, porque la palabra del Señor nos muestra que el Señor lo llamó amigo, porque fue obediente y tenía intimidad, porque tenía esa intimidad con él, sabía, estaba convencido de lo que el Señor iba a hacer. Muy bien. ¿Quién sigue? Pero ¿hasta qué punto la amistad se le permite ser desleal, hacer lo contrario? Yo no creo que solamente por ser amigo. Hubo valores en él, principios, afinidad, identidad en ciertas cosas que Dios le agradó, y por eso le extiende su misericordia de pronto perdonarlos, porque sabe que como hombres somos imperfectos. Muy bien. La pastora Jamie tiene la mano levantada. Buenos días. Sí, yo pienso que por demostrar obediencia y confianza. Y uno de los mayores, pues no sé, retos fue cuando le pide a su hijo. O sea, eso fue algo súper tenaz. Ahí está en el verso 17. Ajá, cuando le pide a su hijo. Entonces yo digo, ese debe ser uno de los mayores principios por lo cual lo llamó el padre de la fe, creo yo. Muy bien. Sigue en orden César Coronado, Sandra Rosso. Una de las cosas que muestra Génesis con respecto a Abraham: era un hombre de muchos altares, un hombre que estuvo dispuesto a reconocer sus errores, alabar a Dios y pedirle perdón, a santificarse por de todos esos errores que usted nos estuvo mencionando. Y así también, como lo decía la compañera, ¿no? Uno de los sacrificios más grandes donde demostró su amor, no solamente su adoración en los altares, fue el sacrificio verdadero que Dios le pide a su hijo, y estuvo dispuesto a hacerlo. Muy bien, en orden, Sandra Rosso. Porque Abraham no le negó lo que más amaba, que era su hijo, el hijo de la promesa. A Dios le da su unigénito al hijo de la promesa, que iba a extender el reino, que iba a extender la promesa del Señor, y él no reparó
En ninguna parte de la Biblia dice que Noé le preguntó al Señor, oye, ¿por qué me lo pides y me haces regalo? No, él le ofreció a lo que más amaba. Entonces ahí hizo conocer el corazón. Muy bien, vamos. Muchas gracias. Vamos a terminar esta pregunta con Sandra Rosso, les estoy dando en orden. Sandra Rosso y Sandra Yance, rápidamente, y después avanzamos. Sandra Rosso, rápido. ¿Escuchan ahí? Rápido, sí señora. Pastor, porque Abraham no le negó lo que más amaba, que era el hijo de la promesa, a Isaac. Muy bien, eso, puntual. Sandra Yance. Amén, porque a pesar de los errores, el lazo que unía a Abraham con Dios nunca se rompió. Y ese lazo era la fe, porque la fe es una virtud, un regalo de Dios, mas no es una virtud de nosotros como seres humanos. Muy bien, dejémoslo hasta ahí, ya le damos la oportunidad ahorita con otra pregunta a los otros hermanos. La capacidad que tuvo Abraham de levantarse, de ser resiliente y la capacidad de entrega aún de lo que más amaba. Yo creo que son características, puede tener muchas más, Abraham tuvo muchas más, pero son características que ustedes ya dijeron puntuales, importantes. La resiliencia, el tener la capacidad de fracasar, sí, porque es que Abraham era un hombre de Dios, pero seguía siendo eso, un hombre, un ser humano. Y Dios nos permite ver el reflejo en la Biblia de hombres con sus grandes aciertos y éxitos, pero también con sus grandes fracasos y bajones, con tremendos errores. O sea, lo que hizo con Agar fue terrible, terrible. Lo que hizo con su propia esposa fue tenaz. Pero a pesar de sus grandes fracasos, el continuar, el ser resiliente, yo creo que eso es algo muy importante para el cristiano y para los hebreos. Era importante entender que tenían que levantarse nuevamente a pesar de sus propios fracasos, sus propios errores. Lea el capítulo 10, los versículos anteriores a los que leímos en la introducción de la clase de hoy, cómo Dios habla acerca del pecado. Era porque muy seguramente los hebreos estaban fracaso. Y un ejemplo maravilloso de un hombre que fracasó, de un hombre que la embarró, de un hombre que cometió los errores más tremendos. No fue el único, mire a David, mire tantos, pero tuvieron esa resiliencia, esa fortaleza para decir: Señor, ayúdame, Señor, te necesito, Señor, yo soy tu amigo y tú me entiendes, Señor. Mire la amistad tan grande que tenía Abraham. Otra característica importante, había una cercanía tanta que cuando Dios habla, mire, es que Dios no le cuenta sus cosas a cualquiera. Dios no le cuenta los planes a cualquiera. Y Dios tenía planes con Sodoma y Gomorra, ¿recuerda usted? ¿Y a quién se lo contó? A Abraham. Y Abraham, que le dice: no, Dios, ¿cómo se te ocurre? Y entran como en una especie de ¿cómo lo digo? Bueno, una conversación donde el uno dice una cosa y el otro dice otra, y entonces Abraham le negocia por aquí, en una negociación era la palabra que estaba buscando. Entonces Abraham le negocia por aquí, y entonces si hay tantos, y Dios le dice: si hay tantos no destruyo, y si hay tantos no es, y como que Abraham se ponía a hacer cuentas y cada vez encontraba que menos y menos y menos justos habían Sodoma y Gomorra. Y ese grado de confianza que Dios tuvo con Abraham no se lo ganó en un paquete de chitos. Definitivamente Abraham tenía características bien lindas, bien importantes. Y lo que decía mi esposa, la pastora Jamie, tremendo, el ser capaz de entregar lo que más amaba. ¿Quién es capaz de entregar lo que más ama? Quiero que avancemos, por favor, porque necesito entrar al capítulo 12. La fe de Moisés. Vamos a hablar de la fe de Moisés, la fe que tuvo que tener el pueblo de Israel durante el éxodo y la conquista. Vamos a ir rápidamente ahí. ¿Usted por qué considera que el escritor a los hebreos escribió y dijo que Moisés y los demás y las situaciones que vivieron los hebreos en su tiempo, porque usted considera que Moisés y el pueblo de Israel en el tiempo de el éxodo son un ejemplo de fe? ¿Por qué?
Juan Carlos, hermano Juan Carlos. Porque le creyeron al enviado de Dios, que era Moisés, Sí, y vieron en el transcurso bueno, estando dentro del mismo Egipto, que es simbólico, es el mundo, ellos vieron el poder y la potestad y magnificencia de Dios en las plagas. También en la salida, también ellos vieron el milagro y la omnipotencia de Dios en todo lo que les hizo para poderlos mantener con vida y guiándoles en el rumbo por donde tenían que ir, que dice la palabra que era una nube que los guiaba en el día y en la noche era un fuego. Listo, muchas gracias. Lea la Biblia. Vamos a Hebreos. Según el escritor de Hebreos, es considerado Moisés como un ejemplo de fe, no solamente por lo que hizo, no solamente por sacar al pueblo y llevarlo a la tierra prometida, sino, mire el verso 24, TLA, Moisés confió en Dios y por eso, cuando ya fue hombre, no quiso seguir siendo hijo adoptivo de la hija del rey o de Faraón. No quiso disfrutar de lo que podía hacer y tener como egipcio, pues era pecado. Prefirió que los egipcios lo maltrataran como lo hacían con el pueblo de Dios. En vez de disfrutar de las riquezas de Egipto, Moisés decidió que era mejor sufrir, como también iba a sufrir el Mesías, pues sabía que Dios le daría su premio. Sigo leyendo, verso 27. Moisés confió en Dios y por eso no le tuvo miedo al rey ni se rindió nunca. Salió de Egipto y actuó como si estuviera viendo a Dios, que es invisible. Moisés confió en Dios y por eso celebró la Pascua. También mandó rociar con sangre las puertas de las casas israelitas. Así el ángel enviado a matar no le hizo daño a ningún hijo mayor de las familias de los israelitas. Bueno, y sigue contando la historia de los israelitas en ese tiempo. Pero aquí puntualmente el escritor nos está mostrando. ¿Por qué? Porque definitivamente Moisés, definitivamente este hombre tomó decisiones de renuncia. Tenía todo. Era el nieto de Faraón. Adoptado, pero era el nieto, tenía todos los privilegios. Según el escritor a los hebreos, él toma una actitud de renuncia. Renunció a todos sus privilegios. Renunció a todo lo que él o cualquier hombre consideraba que era ser un hombre exitoso. Hasta los 40 años lo tenía todo, era un hijo de papi y mami. ¿Qué le hacía falta a Moisés? Nada. Pero uno piensa, oiga, ¿y por qué Moisés toma esta decisión tan radical? Y fue radical, porque cuando ve que este soldado egipcio está maltratando a sus hermanos hebreos, él va y lo mata, a sangre fría. Le hirvió la sangre hebrea por dentro. ¿Por qué? Porque él toma decisiones tan radicales. La respuesta a esta pregunta está en el versículo anterior al 24, está en el versículo 23. Los padres de Moisés confiaron en Dios y por eso cuando Moisés nació lo escondieron durante 3 meses. El rey de Egipto había ordenado que se matara a todos los niños israelitas, pero ellos vieron que Moisés era un niño hermoso y no tuvieron miedo porque confiaban en Dios. Uno habla mucho de Moisés. Uno habla de este gran tremendo, de este gran caudillo, de este gran general. Uno habla de este gran líder, pero poco se habla de los papás. Poco se habla de la mamá. Por allá se encuentran números, no recuerdo, capítulo 27, 26, alguno de la iglesia que me recuerde en el tiempo con Dios que estamos estudiando esta semana. Por ahí se encuentra la mamita. Pero para que existiera un gran Moisés, un gran líder llamado Moisés, tuvo que existir una mamá y un papá que escondieron al niño.
que no tuvieron miedo, según este pasaje, el versículo 23, que mantuvieron su confianza en Dios, milagrosamente, porque Dios así lo quiso. Tiempo después, ¿quién terminó criando realmente a Moisés? ¿Quién lo crió? ¿La hija de Faraón o su propia madre? Su propia madre. Porque la hermanita María, Miriam, se va mirando que el chino no se lo coma ningún cocodrilo en el río Nilo, y llega y se da cuenta de toda la situación y corre donde la mamá, mamá, mira, te pasó esto con el niño, no sé qué. Entonces ella se ofrece como una cuidadora, como una niñera, y ella es lo que lo cría. Entonces todas esas enseñanzas, ella no solamente lo crió como en su cuidado físico, sino que lo crió y lo formó mental y psicológicamente con una mentalidad hebrea. Yo creo que poco se habla en esto y poco se predica de esto en las iglesias, pero yo creo que hay que hablar de la mamá de Moisés, porque para que existiera este gran caudillo, este gran líder llamado Moisés, tuvo que haber una mujer que sacrificó su vida y estuvo a punto de morir escondiendo el niño, y sacrificó años cuidando a este niño, haciéndose pasar por una simple niñera hebrea, para durante toda su niñez y toda su adolescencia enseñarle que él no era cualquiera, que era el sacado de las aguas y que Dios lo había salvado con un propósito mayor. Eso no se olvida. Lo que tú como papá, lo que tú como mamá le enseñes a tus hijos desde pequeños jamás se olvida. Pregúntele a los hijos de cristianos en la iglesia. Avancemos para terminar este capítulo. Versículo 39. Hay muchos más ejemplos. Versículo 39. Dios estaba contento con todas las personas, pues con todas estas personas, pues confiaron en Él. Pero ninguna de ellas recibió lo que Dios les había prometido. Qué versículo tan bonito y tan triste al mismo tiempo. Me parece fuerte. Y es que Dios tenía un plan mucho mejor para que nosotros también recibiéramos lo prometido. Dios solo hará perfectas a esas personas cuando nos haya hecho perfectos a nosotros. Y digo bonito y triste al mismo tiempo leer este texto, porque cada uno de estos personajes de la Biblia, la mayoría de ellos recibían unas promesas hermosísimas de parte del Señor, hermosas. Tenían una relación con Dios hermosa, tenían una comunión con Dios hermosa, pero muchos de ellos no vieron el cumplimiento de las promesas. Muchos de ellos murieron sin ver el cumplimiento de las promesas, unos de ellos por sus propios errores. Mire el ejemplo de Moisés. Dios lo lleva a una montaña días después de que entierra a su hermano a Aarón. Del cuerpo inerte de su hermano le quita la ropa de sacerdote, se la coloca a su hijo mayor, al hijo mayor de Aarón, para que lo suceda como sacerdote, el sacerdote más importante del tabernáculo. Con lágrimas en los ojos tiene que ver morir a su hermano. Días después Dios lo lleva a un monte. ¿Qué le dice Dios a Moisés? Mira la tierra que te prometí que ibas a entrar y que ibas a llevar al pueblo de Israel. Te la prometí, pero tú no vas a entrar, solo la puedes mirar de lejos, no vas a entrar, Moisés. Muchos grandes ejemplos de hombres y mujeres de fe en la Biblia, Dios les prometió muchas cosas y murieron sin ver esa promesa cumplida. Fuerte, tremendo. Y aún así se mantuvieron en una resiliencia, en una disciplina espiritual y en una comunión con Dios, que muy seguramente el escritor a los hebreos le está diciendo a la iglesia, a los hebreos: hey, estos que aguantaron tanto no renunciaron, y ustedes que están aguantando un poquito menos, ya no quieren volver a culto, ya no quieren volver a congregarse, ya quieren renunciar a su fe. Aquí les estoy dejando un listado de estos tremendos
que a pesar de que no vieron todas las promesas cumplidas, se mantuvieron, mírenlos. ¿Y ustedes quieren renunciar? No me parece justo. Y mire cómo empieza el capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Habla de todos esos grandes ejemplos del antiguo pacto. Tremendo este y tremendo el otro, y mire lo que hizo Abraham, y mire lo que hizo Isaac, y mire lo que hizo no sé qué, pero yo les tengo una noticia, señores hebreos. Según lo que yo veo, estos son una nube de testigos, están mirándolos a ustedes todo el tiempo. Pareciera ser que hay un palco en el cielo, pareciera ser que hay una tribuna en el cielo echándole porras a los cristianos. Vamos, muchachos, vamos. Si nosotros pudimos, ustedes también. A nosotros nos tocó más difícil. No teníamos la sangre de Cristo, no teníamos la salvación como ustedes la tienen, no teníamos al Espíritu Santo como ustedes lo tienen. Él venía sobre nosotros y se iba. El Espíritu Santo ahora vive dentro de ustedes. No teníamos los mismos privilegios de ustedes, señores hebreos. No los teníamos. Y se están desanimando. Vamos, vamos, vamos. Pareciera que hay un palco, una tribuna en el cielo, donde está Abraham, Moisés, Enoc, Abel, donde están todos ellos, echándole porras, como dicen en México. A ver si no se desaniman. Y qué maravilloso como termina esta enseñanza y este pequeño pasaje que estamos leyendo, este estudio. El escritor dice, puestos los ojos en Jesús. Los otros tuvieron fe, pero Jesús no tuvo fe. Escúchenme bien. Los que nombró en Hebreos 11 tuvieron fe. Jesús no tuvo fe. Jesús es el autor y consumador de la fe. Entonces hay que poner los ojos en Jesús. Amados hebreos, no coloquen los ojos en Abel, no coloquen los ojos en Abraham, en el padre de la fe, no coloquen los ojos en Moisés. No, son ejemplo, pero hay que colocar la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Este es un versículo que hay que profundizarlo bien y hay que entenderlo bien, porque muchos de nosotros los predicadores, cuando un hermanito se agarra con otro, o cuando un hermanito está mal con el pastor, ay, es que el pastor me miró mal, ay, es que el pastor no me visitó, ay, es que el pastor no ora por mí, ay, es que el pastor a unos hermanos los abraza y a otros no. Entonces uno utiliza este versículo, hermano, ponga los ojos en Jesús. Este versículo no se utiliza de esa manera. Este versículo es para una iglesia desanimada, desalentada, con falta de confianza, donde el autor, mire el orden tan impresionante, el Antiguo Testamento hasta que llega a Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay que poner los ojos en Jesús, no hay que poner los ojos en las circunstancias, hebreos. No hay que ser cristianos circunstanciales ni temporales, ni es que hoy me levanté para ir a la iglesia y me fui a parar y pum, me pegué en el dedo meñique del pie y entonces por eso no voy a culto. Maduren, crezcan, hebreos. Tremendo. Hay que poner los ojos en Jesús. Y así comienza el capítulo 12. Un capítulo donde también hay unas palabras claves, anótelas por favor. Habla de perdón, de reconciliación, de disciplina y una frase importante, del valor de que se le debe dar a Dios y a lo que Él nos ha entregado. Repito, habla de perdón, de reconciliación, de disciplina y del valor que se le debe dar a Dios y a lo que Él nos ha
entregado, o les ha entregado a los hebreos y pues lógicamente a nosotros también. Entonces empieza a hablar el escritor a los hebreos de Jesús. Verso 3, piensen, voy a leer en la telea, piensen en el ejemplo de Jesús, el mayor ejemplo de todos. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse, pues en su lucha contra el pecado todavía no han tenido que morir como él. El ejemplo más grande, Jesús. Jesús. Y en el versículo 5 y 6 habla de un tema muy, muy importante. Pero ustedes parecen haberse olvidado ya del consejo que Dios les da a los hijos en la Biblia. Querido jovencito, eso está en Proverbios. No tomen las instrucciones de Dios como algo sin importancia, ni te pongas triste cuando Él te reprenda. Porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera su hijo. Si ustedes están sufriendo es porque Dios los ama y los corrige, como si fueran sus hijos. Porque no hay un padre que no corrija a su hijo. Si Dios no los corrige como lo hace con todos sus hijos, entonces ustedes no son en verdad sus hijos. Cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y nosotros los respetábamos. Con mayor razón debemos obedecer a Dios, que es nuestro Padre que está en el cielo, pues así tendremos vida eterna. Cuando éramos niños, nuestros padres nos corregían porque pensaban que eso era lo mejor para nosotros, pero Dios nos corrige para nuestro verdadero bien, para hacernos santos como Él. Desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pues nos duele, pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. Dejémoslo hasta ahí. Maravilloso pasaje que utiliza el escritor. Porque lo que el escritor le está diciendo a los hebreos es: mi amada iglesia, amados hermanitos, quiero decirles hoy que las circunstancias difíciles que ustedes están viviendo en este momento no son nada más ni nada menos que la disciplina del Señor. Nada más ni nada menos. Esa persecución, esa crisis, ese dolor, esa angustia, amada iglesia hebrea, quiero decirles que Dios los está disciplinando y corrigiendo. Y toma como ejemplo cuando un padre en los inicios de la vida temprana de los hijos los corrige y los disciplina para hacerlos buenos hijos. Entonces, y dice algo maravilloso: si ustedes no son corregidos, ustedes no son hijos. Amados hebreos, si ustedes no son corregidos, ustedes no son hijos. Tal vez les parezca muy dura la disciplina que les está dando Dios, pero al principio les va a parecer duro, difícil, pero esto va a dar un fruto. Perseveren, manténganse. La disciplina es importante en la vida cristiana. Importantísima. No es un juego. Cuando Dios permite momentos de prueba en la vida de ustedes, cristianos, hebreos, es porque Dios necesita formar algo en su carácter. Algo de ustedes no le gusta a Dios y por eso viene la reprensión y por eso viene la disciplina. Eso es lo que el autor les está diciendo. A Dios no le gusta como ustedes están caminando. Mire todos los ejemplos que les he mostrado y ustedes no se están portando como ellos. ¿Sabe cuál es uno de los mayores una de las mayores situaciones por las cuales uno como pastor se da cuenta que una persona no es madura espiritualmente? Uno se da cuenta como pastor que una persona dentro de su equipo de líderes o dentro de la congregación no tiene una madurez espiritual, escúchenme bien,
No es porque llega a la iglesia, levanta las manos y llora y se tira de rodillas. Eso no está mal, háganlo. No, no estoy diciendo que esté mal. No, pero eso no nos demuestra una espiritualidad firme, ni nos demuestra una radicalidad. No. Yo como pastor me doy cuenta que una persona tiene firmeza y una persona, es un cristiano que realmente es maduro cuando pasa la prueba. Yo los dejo. Han habido momentos que como pastor el Espíritu Santo me habla y me dice: no llames a esa persona. Pero Señor, yo oro por el Señor, mira, esta persona está en una prueba, mire lo que está pasando. Déjalo. Yo estoy trabajando. Y yo, Señor, y uno como pastor, uno le duele. Uno es como un papá con la gente. Los que son pastores aquí me entenderán. A uno le duele lo que pasa en sus ovejas. Y el Espíritu Santo, Alex, déjalo. Estoy trabajando en él. Estoy trabajando en esa familia. Déjalos. No los llames, no los busques, no los visites. Pero Señor, es mi trabajo. Que tranquilo, yo sé hacer mejor ese trabajo. Tú párate el domingo y predica lo que yo te quiero que prediques. Dios. Y uno ve que viene la prueba, viene la circunstancia. El pecado que los asedia también es una prueba. El pecado que nos asedia también es una prueba que hay que pasar. Y uno ve que hay hermanos que son inmaduros y se dejan llevar por el pecado y no avanzan. Y llega la prueba económica, llega la prueba familiar, el marido la dejó, la mujer lo dejó, los hijos se rebelaron, los hijos rebeldes no quieren nada con Dios y entonces ellos tampoco. No pasaron la prueba, no pasaron la disciplina, no pasaron el proceso. Asistentes a las iglesias cristianas muchos, verdaderos cristianos pocos. ¿Y dónde se prueba? En la fidelidad y la lealtad en medio de las pruebas y en medio de las tentaciones. Ahí se prueba quién es quién realmente. A veces hay que dejar sola a la gente y mirar cómo reacciona ante las pruebas, porque eso es parte del proceso de Dios. Eso es parte del proceso de Dios. Por tiempo no voy a leer todo el pasaje del capítulo 12, pero hay unos versículos maravillosos. Versículo 25 en adelante, en la TLA. Tengan cuidado cuando Dios les llame la atención, no lo rechacen, porque los israelitas en el pasado, vuelve a hablar a tomar como ejemplo el Israel del pasado, porque los israelitas en el pasado lo rechazaron, no escaparon del castigo. En aquella ocasión cuando Dios les habló, su voz hizo temblar la tierra. Y si nosotros rechazamos a Dios, que nos llama la atención desde el cielo, tampoco escaparemos del castigo, porque ahora Él dice: otra vez haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y cuando dice otra vez, entendemos que Él quitará las cosas creadas, las que pueden mover, las que se pueden mover, para dejar las cosas que no pueden ser movidas. Gracias a Dios, el reino que Él nos da no puede ser movido. Por eso debemos adorar a Dios con el amor y la honra que a Él le gusta recibir, porque nuestro Dios es como un fuego destructor. Oiga, qué manera de darle ánimo a una iglesia desanimada, ¿no le parece a usted, hermano? Yo no sé usted cómo es cuando va a darle ánimo a alguien, algún hermanito de la iglesia, alguna oveja. Hermano, vuelve a la iglesia, hermano, no se desanime. Venga, oramos, ¿cuáles son sus necesidades? Le vamos a hacer un mercadito, hermano. Mire qué hace el escritor a los Hebreos. ¿Ustedes se acuerdan en el pasado que Dios hizo temblar la tierra con su voz? Aquí también lo va a hacer. Y no solamente la tierra, el cielo, porque Él es fuego consumidor. Dios es amor, esa frase nuestra, ¿no? Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Ustedes no están jugando con cualquier Dios. Ustedes no se están desligando de cualquier Dios. No es cualquiera nuestro Dios. Yo me imagino que el escritor a los Hebreos escribió esto con lágrimas en sus ojos,
Yo me imagino que el escritor a los hebreos, y metámonos un poco en sus sandalias, escribió esto con un tinte de rabia y de dolor. ¿Cómo es posible que van a querer desanimarse? ¿Cómo es posible que van a querer alejarse de los caminos del Señor? ¿Van a perder una salvación tan grande por una persecución tan pequeña? Y por el pecado que los asedia, porque no era solamente la persecución la que los tenía desanimados, era el pecado que ellos estaban cometiendo. O si no, el escritor no hubiera escrito eso. Tremendo. Es importantísimo e imperativo, según el escritor a los hebreos, que haya una iglesia que reconozca que hay un Dios que es fuego consumidor, que es fuego destructor, que con Dios no se juega. Es muy fuerte lo que el escritor está escribiendo acá. La voz de Dios hace temblar el cielo y la tierra. Y tarde o temprano Él va a quitar todas las cosas creadas, va a acabar con todo. Dios va a acabar con todo. Eso es una noticia que para usted no es nueva. Estamos en un tiempo de gracia. Hebreos, estamos en un tiempo de gracia. ¿Qué van a hacer ustedes con la gracia de Dios? ¿Van a seguir jugando con la gracia de Dios? Yo creo que de esto se debería predicar en los púlpitos próximamente. ¿Vas a jugar con la gracia? ¿Vas a jugar con lo que Dios te dio? Recuerda que hay un Dios que es fuego consumidor. De pronto muy poco se predica de eso porque la gente se incomoda y no vuelve a culto. Pero sí que es importante entender que Dios al que ama disciplina, como el Padre a sus hijos disciplina. Y si no eres disciplinado, no eres hijo, eres bastardo. Eso dice la Biblia. El escritor a los hebreos aquí ya se pone como fuerte con la iglesia, como que ya no les quiero dar más, como si fueran bebés. No, Señor, maduren, crezcan. Pastor, es que estoy desanimado porque me enfermé. Madure. Con su enfermedad adore a Dios. Eso suena duro, pero con su enfermedad adore a Dios. Pastor, es que mi esposa no me hace caso, es que es rebelde, es que se quiere ir de la casa. Con esposa o sin esposa, adore a Dios. Pero es que mi hija, mi hijo se rebeló y quiere estar en contra de las cosas de Dios. Con hijos o sin hijos, adore a Dios. Yo me imagino la predicación de este pastor. Sin miedo, sin temor. Es que se me va el hermanito que más diezma, que se vaya. Yo no predico por diezmos. Y pasa al capítulo 13, que es el último capítulo. Espero que en estos 15 minutos, regáleme 20 minutos por favor para terminar, para que podamos también tener el último tiempo de que usted pueda participar. Y pasa al último capítulo, el capítulo 13, ya para terminar el libro de los Hebreos, la carta, hermosa carta a los Hebreos. Ay, se me cerró el... Y en el capítulo 13 vemos asuntos bien lindos. De los versículos 1 al 6, podemos encontrar ya algunas directrices muy pastorales. Usted puede leer el pasaje y hay unas directrices muy pastorales. El pastor ya está hablando. Iglesia, deberían comportarse de esta y de esta y de esta manera. Por ejemplo, sean hospitalarios. De pronto en una de esas un ángel vino y se quedó en su casa y usted no se dio cuenta y no le abrió la puerta, entonces sean hospitalarios. Acuérdense de la gente que está en las cárceles, de los que están maltratados. Ojo, no son cualquier preso. Quiero aquí dar una claridad, porque a veces yo no estoy en contra del ministerio carcelario, pero aquí está hablando de los que son presos por la causa de Cristo, que se acuerden de ellos. ¿Estamos? Acuérdense de los presos
de los que son maltratados en el cuerpo. Recuerden que están siendo perseguidos, maltratados y los están llevando a la cárcel algunos cristianos. En el verso 4 habla acerca del matrimonio, de que tiene que ser un matrimonio santo, puro, de que el hecho sea sin mancilla, porque hay un juicio para los fornicarios y los adúlteros. Abro comillas, por ahí hay un loco en las redes sociales que está diciendo que uno puede irse a vivir amancillado sin necesidad del matrimonio. Un poquito loco ese pastor, y lo están siguiendo mucho. Claro, hablan desde su propio pecado y desde su propia maldad. Pero acá, honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancilla. Mire cómo lo dice en la TLA. Todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. Ahí como para que tengamos muy eso en cuenta, no podemos perder nuestros principios. Entonces, amados hebreos, tengan cuidado con los matrimonios, trabajen en ellos. Verso 5, hablando también acerca a la iglesia, le dice: iglesia, pilas con la avaricia, pilas con ese tema. Dios no los va a desamparar, Dios los va a ayudar. No vivan preocupados por tener más dinero, tranquilos que Dios ha prometido que nunca los va a dejar y nunca los va a desamparar. Tranquilos. Y llega un versículo maravilloso que nos tiene que tocar el corazón hoy. Verso 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. TLA. Piensen en los líderes que les anunciaron el mensaje de Dios, pues ellos confiaron siempre en Dios. Piensen mucho en ellos y sigan su ejemplo. Más adelante retoma, verso 17, retoma la enseñanza. Obedeced a vuestros pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Mire cómo lo dice la TLA. Obedezcan a sus líderes, porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase. Traten de no causar problemas para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda. Miren la importancia que este escritor le da a los pastores. Da unas directrices muy puntuales acerca de cómo debería uno comportarse en la iglesia y demás y no sé qué. Hebreos, la iglesia, pilas con esto y pilas con aquello, ojo con los matrimonios, ojo con la falta de dinero, dejen de estar pensando tanto en plata, Dios les va a proveer, tranquilos, por aquí, por allá. Acuérdense de los hermanos que están presos, acuérdense de los que son maltratados, pero repite en el verso 7 y en el verso 17 un tema muy importante, y es el tema del cuidado pastoral. Del cuidado pastoral. Los pastores, muy a pesar de que en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 Dios los considera como los ángeles de la iglesia, los pastores no son nada más y ni nada menos que humanos, hombres y mujeres común y corriente. Es la pregunta que yo le hago a los discípulos cuando llegan por primera vez a la iglesia e inician con discipulado número 1. Se van a bautizar. Y es la pregunta obligada y les digo: ¿cuál es la diferencia entre ustedes y yo? ¿Cuál es la diferencia entre ustedes, hermanos que están comenzando los caminos del Señor, y su pastor? ¿Cuál es la diferencia? No, pastor, es que usted es ungido. No, pastor, es que usted Dios lo usa. No, pastor, es que usted es el que predica. No, la diferencia radica en algo importante: la responsabilidad. El hermanito de la iglesia mañana amaneció con la tripa torcida y no quiso ir a culto, llovió mucho y de pronto es un cristiano de chocolate y no quiere ir a culto. Está bien, pero el pastor no se puede dar esos lujos.
pastor tiene una gran responsabilidad, un peso de responsabilidad tan grande, y los que son pastores que me están escuchando acá lo saben. El peso de responsabilidad y el precio que un hombre de Dios paga por estar parado en un púlpito llevando un pueblo a Dios no es nada fácil de llevar. Es una carga que no es sencilla. No es sencilla. Pero pastor, es que yo oro mucho, yo busco mucho a Dios. Así ores lo que ores, tarde o temprano la carga te va a llegar, porque tú eres un humano. Escuchaba a Gigi Ávila, a alguien que trabajó con Gigi Ávila durante un tiempo. Escuchaba una entrevista de un hombre de Dios que estuvo ahí con Gigi Ávila. Y Gigi Ávila es considerado un general, un hombre de Dios tremendo, tremendo evangelista, no sé qué. Y en algún momento él le pidió: hermano, por favor, ¿puedes orar conmigo? A ese pastor que trabajaba con él: ¿será que puedes orar conmigo y puedes orar por mí? Que tengo mucha carga, porque el ministerio que estoy llevando y la carga que estoy llevando familiar es muy difícil. Solamente los que somos pastores entendemos lo que los pastores viven, y los que hemos tenido el privilegio de pastorear pastores, de formar pastores, sabemos lo difícil que es llevar la carga pastoral. ¿Y sabe cuál es el consejo oportuno que el escritor de los Hebreos le dice a la iglesia? Le dice: amados, cuídenlos, cuiden a la familia pastoral, cuiden a la esposa del pastor, cuiden a los hijos de los pastores, ténganlos en alta estima. No les coloquen más cargas de las que ya tienen, sean más bien una ayuda para ellos en el ministerio y en su vida personal. Obedézcanles, háganles caso y tomen el ejemplo de ellos, de su conducta. Tómenlos como ejemplo. Pero es que el pastor es humano y se equivoca, sí, pero es resiliente y se para de sus problemas y aún de sus propios errores. Y es un ejemplo para usted de que usted también lo puede hacer. Eso es básicamente lo que está diciendo el escritor acá. Mire todos los ejemplos que ha colocado de fe: Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, el pueblo, etcétera, etcétera. El mismo Señor Jesucristo es el mayor ejemplo, pero mire a quién termina dejando como ejemplo el escritor a los Hebreos: al pastor de la iglesia, a los pastores de la iglesia. Los termina dejando como un buen ejemplo, porque este escritor conoce los pastores de los que está hablando y les está diciendo: ¿saben una cosa, muchachos? Sigan el ejemplo de la fe de sus pastores, porque yo los conozco. Muy seguramente en base a eso podemos decir que era un apóstol el que está escribiendo, o alguien muy cercano a esos pastores, o alguien que los formó. No lo sabemos, pero era alguien que conocía la integridad y la moral de esos pastores de los hebreos. Sigan el ejemplo, sigan los buenos ejemplos. Verso 20: el Dios de paz resucitó a nuestro Señor Jesús, y por medio de la sangre que Jesús derramó al morir, hizo un pacto eterno con nosotros. Somos el rebaño de Jesús y Él es nuestro gran pastor. Por eso le pido al Dios de paz que haga que ustedes sean buenos y perfectos en todo, y que Jesucristo los ayude a obedecerlo. Que Jesús reciba gloria y la honra por siempre. Amén. Hermanos, les he escrito estas breves palabras para animarlos. Mire el propósito: léanlas con paciencia. Quiero decirles que nuestro hermano Timoteo ya está en libertad, ya salió de la cárcel, y si llega pronto me acompañará a visitarlos. De ahí muchos teólogos dicen que el escritor fue Pablo, pero no lo sabemos. Saluden por favor a todos sus líderes o pastores
y a todos los hermanos que forman al pueblo santo de Dios. Los hermanos que están en Italia les mandan saludos. Deseo de todo corazón que Dios los llene de su amor. Mire que el escritor viene efusivo en el capítulo 11, efusivo en el capítulo 10, efusivo en el capítulo 12, efusivo. Pero ya al terminar la carta como que le gana el corazón de papá. Le gana el corazón de padre y escribe unas palabras tan del corazón. Escribe unas palabras tan especiales. Somos el rebaño de Jesús. Él es nuestro gran pastor. Obedezcan a los pastores, no les pongan cargas por aquí y por allá, pero recuerden que Jesús es el gran pastor, es el pastor de pastores. Que el Dios de paz, que haga que ustedes, le pido a Dios, el Dios de paz, que haga que ustedes sean buenos y perfectos en todo, y que Jesucristo los ayude a obedecerlo, que Jesús reciba la gloria y la honra por siempre. Tremendo, tremendo. Y encontramos parte del gran propósito principal de esta carta, que es animar a la iglesia, animar a los hebreos, animar a este pueblo que está pasándola mal, que están siendo perseguidos, destruidos, acabados, que ya no quieren congregarse por miedo o porque el pecado los está asediando. Son muchas las pruebas que estaba viviendo el pueblo, esta iglesia. Y yo creo que el ánimo que esta carta les dio, creo con todo mi corazón que les dio un nuevo aliento, que esta exhortación por medio de esta carta les dio un nuevo aliento, un nuevo empuje. Sigan adelante, perseveren, no desmayen. Así finaliza la carta a los hebreos. Sin importar las circunstancias, nosotros no somos cristianos circunstanciales ni temporales. Vamos a llegar hasta el fin, pase lo que pase. Amén. Quiero escuchar, por favor, las últimas apreciaciones de esta clase, de esta materia. Alguien que levante la mano, por favor, y los escuchamos. Tenemos 3-4 minutos para escuchar.